Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de lenguaje. El día de hoy vamos a estar trabajando con una nueva habilidad y esta es la habilidad de reflexión. ¿Qué es reflexionar, cierto? ¿Qué es una reflexión? Cuando hablamos de una reflexión tenemos que considerar, como dije recién, que es una nueva habilidad de comprensión lectora. Como es una nueva habilidad de comprensión lectora, nos ayuda a comprender los textos que estamos leyendo. Y es importante entender que cuando hablamos de reflexión debemos o nos referimos a pensar en aquello que estamos leyendo y sobre lo que nos dice el texto para poder entregar nuestra opinión o nuestro punto de vista sobre ese tema. Es importante considerar que cuando nosotros trabajamos la reflexión o trabajamos nuestra opinión, debemos considerar dos elementos. El primero es la nueva información del texto, ¿verdad? La información que nos entrega la nueva lectura. Y a eso le agrego lo que yo ya sé sobre ese tema, mis conocimientos previos sobre el tema del que estoy leyendo. ¿Para qué junto estos dos elementos? Para poder entregar nuestro punto de vista o nuestra opinión sobre ese tema, y acá importante, a través de argumentos. Cuando yo hablo de argumentos significa que yo respondo a esa pregunta entregando los motivos o las razones de por qué yo pensé eso que me decía el texto. Entonces, existen distintos tipos de preguntas de reflexión que vamos a estar trabajando durante este año, ¿cierto? Por ejemplo, el ¿qué opinas de? ¿Estás de acuerdo con? ¿Qué crees sobre? ¿Qué sientes cuando? ¿O qué harías tú? Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas de reflexión. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en la primera, es el ¿qué opinas de? Entonces, ¿cómo vamos a lograr escribir nuestra respuesta o nuestra opinión? Hay que considerar que cuando trabajamos en la reflexión, como ya dijimos, escribimos una respuesta sobre lo que yo sé y lo que yo pienso sobre ese tema. Entonces, cuando nos hacen una pregunta de reflexión, nosotros tenemos que ser súper claros en esa respuesta, es decir, responder a aquello que se nos está preguntando solamente. Y para eso necesitamos o podemos utilizar esta fórmula o matriz, ¿verdad? O guía para poder trabajar y responder correctamente una pregunta de reflexión. Esta guía de reflexión tiene 5 pasitos. Y estos 5 pasitos nos va a asegurar de que nuestra respuesta sea una respuesta clara, ¿cierto? Una respuesta de opinión que sea precisa, clara, ¿verdad? Y que responda solo a aquello que se me está pidiendo. ¿En qué consisten estos 5 pasitos? Primero, para empezar a responder una pregunta de opinión, debo comenzar con una respuesta completa. A esto le agrego mi opinión, mi punto de vista, es decir, estoy de acuerdo con eso que se me pregunta, no estoy de acuerdo con eso que se me pregunta, es bueno, es malo, ¿cierto? Acá es mi punto de vista, ya sea negativo o positivo con respecto al tema. Menciono el tema de la pregunta, ¿sí? ¿De qué me están preguntando? ¿Está bien o está mal? ¿Sobre qué cosa? Y luego utilizo la palabra porque esta palabrita me va a dar paso a que yo entregue mis argumentos, los motivos o las razones por las cuales yo pienso esto. Vamos a ver un ejemplo ahora para que esta síntesis nos quede un poquitito más clarita. Tengo acá una pequeña situación que dice que ayer María jugó y conversó durante toda la clase de matemáticas con su compañera Luisa. Y se nos pregunta, ¿qué opinas de la actitud de María durante la clase? Entonces, para poder responder a esta pregunta vamos a utilizar nuestra matriz de 5 pasos, ¿cierto? Una cosa importante, si nos están preguntando ¿qué opinas de la actitud de María durante la clase? Toda la información anexa a los argumentos la puedo sacar desde la misma pregunta. Entonces, cuando yo empiezo a responder de manera completa, ¿cierto? A la pregunta ¿qué opinas de la actitud de María durante la clase? Siempre comienzo la respuesta igual como se me comienza la pregunta. Entonces, ¿qué opinas de? Comienzo a responder, yo opino que. Cuando doy mi punto de vista, aquí yo voy a dar un punto de vista, a lo mejor tú tienes otro punto de vista y tú lo vas cambiando de acuerdo a lo que tú piensas. El punto de vista, como ya dijimos, es si te parece bien, si te parece mal, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, como dice, ¿qué opinas de la actitud? Yo digo que yo opino que mi punto de vista está mal, pero ¿qué está mal? El tema. ¿De qué me están preguntando acá? Sobre la actitud de María durante la clase. Entonces, yo opino que está mal. El tema sería la actitud de María durante la clase y luego solo agrego el por qué, ¿verdad? Para dar paso a mis argumentos o justificaciones, que en este caso serían
porque conversar y jugar en la clase interrumpe a la profesora y distrae a los compañeros. Entonces, si te das cuenta, yo acá puse con color cada uno de estos 5 pasitos para ordenarlos y que quede de manera completa mi respuesta. Yo opino que está mal la actitud de María durante la clase porque, y acá entregué mis motivos por el cual yo pienso que está mal. Es importante considerar que esta matriz o esta fórmula secreta, ¿verdad?, para poder entregar mi opinión, es flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Que yo puedo, depende del tipo de pregunta, puedo ordenar los primeros pasos para que pueda quedar mejor redactada la respuesta. Lo que sí es importante es que estas 2 últimas partes siempre van juntitas. El por qué le da paso a los argumentos y esos argumentos son los que sustentan mi opinión, ¿sí? Entonces, hay que recordar que para trabajar la reflexión debes considerar primero la información del texto y a eso tú le sumas la información que tú ya conoces sobre ese tema para poder entregar tu opinión con los argumentos. Y los argumentos, entonces, como yo mezclo esas 2 informaciones, los extraigo desde mis conocimientos previos como también desde la lectura. Y por último, responder la pregunta de forma clara utilizando los 5 pasos de la matriz que te mostré anteriormente. Y esos 5 pasos te van a dar la clave del éxito para que puedas trabajar o tener una respuesta completa de opinión. Espero que te haya quedado un poquito más clarito esta habilidad. Nosotros las vamos a seguir repasando durante toda esta semanita, así que cualquier duda, ya sabes, la resolvemos en clase. Que estén bien.